Buenas tardes, soy Manuel Alonso de Cirugía Vascular de Luca y en primer lugar quiero felicitar a la organización por llevar a cabo esta reunión, ya la octava reunión multidisciplinar sobre la aorta. Y sin más, vamos a dar comienzo a la quinta mesa de la misma con el título Patología del arco aórtico, que tengo el placer de moderar junto con el doctor Antonio Barros del Servicio de Cardiología del Hospital Sant Pau y coordinador de la Unidad de Patología Aórtica. Y como ponentes en esta mesa contamos con profesionales con amplia experiencia en este tema. Inicialmente el doctor Rafael Rodríguez Lecoq hablará de las técnicas de trompa de elefante, tanto clásica como congelada. Posteriormente la doctora Remedios Ríos, también del Servicio de Cirugía Cardíaca del Hospital Valle d'Hebron, nos hablará sobre los avances y los nuevos retos del abordaje clásico, para continuar con el doctor Jaume del Hospital Sant Pau, que hablará del tratamiento endovascular del arco, cuándo y cómo realizarlo, y finalmente la doctora Ana López Navarro del Servicio de Anestesia de la FE nos hablará sobre el manejo de la hemorragia aguda en cirugía aórtica compleja. Antonio. Buenas tardes, solo saludar a los ponentes y darle la enhorabuena a la organización por la excelente reunión. Y me gustaría recordarle a los participantes que pueden ir haciendo sus preguntas por el chat y que al final en la discusión se las trasladaremos a los ponentes. Rafa, cuando quieras. Pues, bueno, sin más, voy a intentar ir brevemente sobre las trompas de elefante clásicas o congeladas. Cuando operamos una cirugía sobre un aneurisma o una disección de arco aórtico, muchas veces nos preguntamos qué es lo que tenemos que hacer, tratar no solo el arco, sino la aorta ascendente, la aorta descendente, y a la hora de hacerlo también nos preguntamos qué tenemos que hacer sobre los troncos supraórticos, si tenemos que usar o no una trompa de elefante, qué tiempos, es decir, cuándo hacer una cosa, cuándo hacer otra. Y por otra parte, a veces tenemos la relación que existe en caso de una disección entre la luz verdadera y la luz falsa, que nos pueden condicionar a la hora de escoger qué técnica realizar. Es evidente que el arco es una zona de encrucijada entre el corazón y el cerebro, y no tan solo evidentemente engloba el corazón, sino también otras disquisiciones neurológicas importantes como el nervio recurrente, la médula. Todo esto, pues lógicamente, nos implica. Y por otra parte, pues también hay que tener claro que el arco, como ya sabéis todos, pues no solo puede tener un aneurisma sencillo, sino que puede tener disección con diferentes luces, con múltiples luces, roturas en la aorta ascendente, en la aorta descendente, y que nos pueden condicionar a la hora de decir qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que hay que hacer primero y qué es lo que haremos después. Para eso es súper importante la definición por zonas del arco aórtico, puesto que esto nos ayuda a sistematizar a la hora de decidir sobre qué zona actuaremos y hasta qué zona haremos alguna cosa a la hora de pensar qué es lo que haremos en el siguiente paso. También es importante, como ya se sabe, cuál es la causa de esta patología del arco, si es una agresión externa, de la cual pues la clásica es la arteriosclerótica, o un problema estructural, de los que el paradigma es el síndrome de Marfan, aunque como ya todos sabemos hay muchas más patologías. Por lo tanto, tenemos que hablar más de colagenosis. Cirugía del arco, tenemos que pensar que hay que hacer a la válvula aórtica, en los senos de Valsalva, en la aorta ascendente, en los troncos supraórticos. Todo esto lo tenemos que pensar, pero luego tenemos que pensar sobre todo qué hacer en la aorta descendente. Y esta aorta descendente es la que ha hecho que pensemos y que aparezca lo que es la denominada trompa de elefante. La trompa de elefante no tiene demasiados años, aunque todo el mundo habla de ella desde hace bastante tiempo, y supone el poner una extensión a nuestro injerto flotante dentro de la aorta descendente. Este injerto flotante al principio era blando, pero poquito a poco, cuando fueron apareciendo los injertos estentados, pues se convirtió en un injerto estentado, y gracias a la aparición de Evita y posteriormente Toraflex, pues existen diferentes posibilidades cada vez de mejor calidad. La trompa de elefante clásica, como podemos ver aquí, pues supone un
tubo que se cose directamente. Esta era la clásica inicial, pero evidentemente han salido mejoras. Ahora tenemos collares, trompas más largas, que evidentemente podemos recortar, puesto que las longitudes nunca son muy buenas. Y este collarín nos ha ayudado tremendamente a la hora de afrontar diferentes tipos de aneurisma. Y por otra parte tenemos la trompa de elefante ya más sofisticada, que no solo tiene los diferentes troncos supraórticos, un collarín, sino que además tiene una trompa de elefante congelada, que es, en este caso era la de la casa Vascutec, la Toraflex, pero también existe la primera que salió, que era la Jotec, que ahora está a punto de sacar también un tubo con diferentes tipos de troncos supraórticos, diferentes configuraciones. La trompa clásica estaba pensada para, en una cirugía abierta, empalmarle otro tubo, pero el tratamiento endovascular supo aprovecharla y añadir luego stents, aunque no es tan sencillo, pero es posible de realizar. Por otra parte tenemos la trompa congelada, pensada especialmente para poner stents, pero a la que, como podemos ver, pues también se pueden coser injertos directamente y es lo que estamos haciendo en la actualidad. Cuando aparecieron las trompas congeladas, pues evidentemente todo el mundo se preguntó, ¿y qué hacemos? ¿Qué usamos, la clásica o la congelada? Bueno, los primeros artículos, cuando apenas estaban apareciendo, pues decían, hombre, pues yo tengo más experiencia en la clásica y parece que en la congelada pues puede haber mayores lesiones medulares. Lógicamente en aquel entonces lo que había no era la Toraflex ni la Evita, sino que había unos stents bastante más largos y por lo tanto la amputación de golpe de un montón de arterias intercostales conllevaba una mayor incidencia de paraplegia. Poquito a poco fueron apareciendo nuevas experiencias y más experiencia con las nuevas prótesis y poquito a poco pues, empezó a aparecer menor mortalidad, idénticos índices y quizás ya un punto de vista, y es que en una disección aguda se nos hace muy difícil embutir un tubo dentro de la luz verdadera cuando ésta acaba de ser rota. En los últimos revisiones, los últimos artículos, pues realmente están diciendo que, bueno, que la mortalidad con una trompa de elefante congelada es bastante menor. ¿Y por qué? Pues porque básicamente es más fácil de usar. Entonces, también se habla de mejor remodelado. Bueno, básicamente, lógicamente lo que tenemos es mayor facilidad a la hora de introducirlo y, por lo tanto, pues si se nos facilita la cosa, pues a todos nos gusta el pret-à-porter, nos gusta usar directamente sin tener que estar pensándonos qué es lo que tenemos que poner en el paciente. No obstante, todavía tenemos pacientes complejos como este en el que la luz verdadera es muy pequeña y si es aguda sí que podemos poner una trompa de elefante congelada y esto se puede dilatar de alguna forma, pero si la luz verdadera está ya hace un tiempo conformada y estrechada, se hace muy difícil que una trompa de elefante congelada vuelva a crecer de forma aguda esta luz verdadera. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros a lo largo de estos últimos años? Hemos hecho 44 recambios de arco en los que hemos tenido que emplear 30 trompas de elefante, de las cuales, pues bueno, hemos usado 7 clásicas y 23 congeladas. Yo creo que esta primera frase ya es toda una declaración de intenciones. Los resultados, pues consideramos que son los razonables, con una mortalidad en el seguimiento del 2%, durante el ingreso pues del 6,8%. No hemos tenido paraplegias definitivas, sí una temporal, pero que lo comentaremos. Y sangrados tardíos, bueno, ya comentaremos al cabo del tiempo. En agudo no hemos tenido ninguno. Problemas serios con la trompa hemos tenido 3. Entonces, vamos a hablar de los problemas que hemos tenido con las trompas. Entonces, en la colocación, podríamos decir que en la trompa congelada, en una disección aguda sí que vimos que entró muy bien en la luz verdadera y seguimos operando y no tuvimos ningún problema, pero en el posoperatorio tardío lo que sí que vimos es que
el stent, al ser rígido, pues en su extremo distal perforó el septum, digamos, entre luz verdadera y luz falsa. Y pues, bueno, la trompa, por decir una forma, no sirvió de gran cosa de forma aguda, en el sentido de que nos redirigía toda la sangre hacia la luz verdadera, pero realmente había gran fuga hacia la luz falsa. ¿Que luego se le puede hacer otro procedimiento? Sí, sin duda alguna, pero la finalidad ideal, inicial, pues no se llevó a cabo, por decir una forma. En disecciones crónicas, como ya he adelantado más o menos, lo que sí que hemos visto es que tenemos una escasa fuerza radial con la trompa de Thoraflex. En concreto, la fuerza radial es bastante escasa, entonces sí que nos hemos visto obligados a pedir ayuda, lógicamente, al servicio de cirugía vascular, que ha añadido un stent de mucha mayor fuerza radial y que ha permitido pues, extender la luz verdadera. También en aneurismas con kinking extremo hemos visto que a veces es muy difícil entrar el Thoraflex, hay que retorcerlo a veces y en esto se hace necesario el empleo de una guía que bueno, nos sirva de vía para que entre el Thoraflex. Aún así, en algunos hemos tenido dificultades en caso de aortas muy retorcidas. En caso de las trompas clásicas, en las disecciones agudas, honestamente no lo hemos usado, aunque alguna vez lo hemos contemplado, pero hemos tenido demasiado miedo a cometer desgarros en la luz verdadera y entonces realmente pues, hemos desechado la idea. En las disecciones crónicas sí que hemos puesto las luces blandas, ¿no? de la prótesis siena dentro de la disección crónica, y han entrado, lógicamente, pero sí que hemos visto que en algunos pacientes que ya está estenosado, pues sigue estenosado y hemos tenido que posteriormente también pedir ayuda a cirugía vascular para volver a estentar esto, para dilatarlo, para hacerlo más grande. Es decir, cuando tenemos una disección crónica, probablemente lo que tenemos que pensar es en fenestrar más que en tener fe en que nuestra trompa va a ser capaz de poner las cosas en su sitio. En los aneurismas, la trompa clásica no da absolutamente ningún problema. Con respecto a la paraplegia, no hemos tenido absolutamente ningún problema con la trompa congelada, aunque haya muchas publicaciones en contra, y siempre usamos la de 15 centímetros, la más larga, pero probablemente cosemos siempre en zona 1, zona 2, y por otra parte, pienso que estas publicaciones eran sobre todo de los primeros stents que eran más largos y que probablemente recubrían más arterias intercostales. En lo que respecta a la trompa clásica, sí que hemos tenido una paraplegia temporal en una disección crónica, en la que, ¿qué pasó? Pues que usamos una trompa demasiado larga, la extendemos demasiado, y bueno, ¿qué es lo que hicimos? En este caso, como era una disección, heparinizamos al enfermo, la luz falsa se volvió a repermeabilizar y el enfermo recuperó inmediatamente, bueno, al poco tiempo, la movilidad. También usamos el drenaje líquido cefalorraquídeo, pero sí que vimos una gran diferencia al repermeabilizarse la luz falsa que se había trombosado. En este caso, se había repermeabilizado tras usar heparina. En los aneurismas no hemos tenido ningún problema. Con respecto a los sangrados, de forma aguda no hemos tenido problemas en ninguna de las dos. Precisamente estas prótesis con collar realmente ayudan tremendamente a solucionar los problemas, sobre todo si se cose en zona 1 o zona 2. Si hay un sangrado lo solucionas fácilmente, pero curiosamente sí que hemos tenido sangrados tardíos. En caso de pacientes, se trató, bueno, fue un paciente, el otro era otra sutura en otra aorta, pero los dos pacientes que hemos tenido sangrado tardío eran dos extranjeros con una barrera idiomática tremenda, en los que era necesario el empleo del Sintrom por una prótesis mecánica y en los que al cabo de más de un mes reingresaron con unos INRs de 7 y el otro caso pues incalculable y tenían sangrados en las costuras, en las suturas que eso solucionamos teniendo que reabrir y recoser realmente las zonas de sutura.
Con respecto a las trombosis, que ha habido también algunas publicaciones al respecto últimamente, sobre todo en las congeladas, sí que hemos visto que hay trombos alrededor, alguno hemos visto dentro, pero bueno, lo que estamos haciendo es darle Sintrom a todos los pacientes, excepto ahora que tras esta mala experiencia con estos pacientes con mala comprensión, pues estamos yendo en vez del Sintrom a los NACOS, ya que suponemos que el grado de anticoagulación es suficiente, pero menor, por decir una forma. Con respecto a la trompa clásica, no hemos tenido ningún problema. Por lo tanto, nosotros lo que concluimos es que en el caso de disección de aorta, si es aguda, hoy por hoy preferimos o no usar una trompa, o si hay que usarla, usaríamos lógicamente una trompa congelada. En caso de una disección crónica, si tenemos una luz verdadera ancha, pues usaríamos una congelada, y en caso de una luz verdadera estrecha, usaríamos cualquiera de las dos, pero probablemente nos decantaríamos más por una clásica, ya que la recortaríamos a donde a nosotros, pues por medida, nos fuese más cómodo usarla, pero fenestraríamos bastante el septum para no tener problemas de irrigación exclusiva hacia una u otra luz. Y en caso de aneurisma de aorta, si buscamos un TEVAR, sin duda alguna usaremos una congelada, y si buscamos una cirugía posterior tóraco-abdominal, pues todavía no tenemos claro, honestamente, que usarse una clásica o una congelada. Nos tienta mucho la congelada, pero la clásica realmente, si la recortamos después, es extremadamente cómoda, puesto que una vez se clampa, cuando estás haciendo el tóraco abdominal, baja un poquitito, se hace muy cómodo usarla en el momento del tóraco abdominal. Y muchas gracias por vuestra atención. Paso a la siguiente charla. Buenas tardes a todos. Gracias por haberos apuntado a esta jornada multidisciplinar. Lo que yo voy a hablar es de la patología del arco aórtico, que ya el doctor Rodríguez ha introducido un poquito, y voy a hacer una pequeña revisión sobre lo que se hacía antes, al principio de los tiempos, los avances que hemos tenido en los últimos años y los retos que todavía nos quedan por cumplir. El índice de la presentación va a ser este. En principio, un mínimo recuerdo anatómico. Todos lo sabemos, es una perogrullada, pero está bien que siempre definamos las cosas. El arco aórtico es la zona de la aorta que cambia de dirección, pasa de ser ascendente a ser descendente, y es una zona que está comprendida justo antes del inicio del primer tronco vertebroencefálico y acaba después de la salida de la subclavia izquierda. ¿Vale? Hablaré en esta presentación sobre todo de la cirugía de arco aórtico con sustitución completa. No hablaré de la cirugía de hemiarco, que muchas veces se realiza en la cirugía con el síndrome aórtico agudo. ¿Vale? Otra cosa que hay que comentar también para aclararnos todos son conceptos que nos vienen de la cirugía endovascular y son las diferentes zonas del arco aórtico, digamos. La zona 0 es la que está, digamos, antes del inicio del primer tronco. La zona 1 es la que se sitúa entre el primer y el segundo tronco. La zona 2 entre el segundo y el tercer tronco. Y la zona 3 es ya el final, es decir, después del nacimiento de la arteria subclavia. ¿Y por qué es especial este tipo de cirugía? Pues este tipo de cirugía es especial porque conlleva unas cosas diferenciales respecto al resto de cirugías de la aorta que tenemos que hacer. Uno es la parada circulatoria obligatoria para realizar este tipo de cirugía, que además de la isquemia cardíaca que se produce en cualquier tipo de cirugía cardíaca, pues también implica lo que es una isquemia medular y visceral y sobre todo una isquemia cerebral. Y el otro hecho diferencial es que hay que realizar una reimplantación de los troncos supraórticos. Evidentemente, este tipo de cirugía pues, puede ir acompañada de cualquier actuación sobre la aorta ascendente y la raíz, y también sobre la aorta descendente, como bien hemos visto. De hecho, hoy en día prácticamente no se realiza ninguna cirugía de arco aórtico sin actuar sobre la aorta descendente, ya sea con una trompa clásica o con una trompa congelada. Y bueno, vamos a estas dos cosas que son las diferenciales, vamos a ver cómo se afrontaban, pues tanto al principio como lo que hemos ido avanzando. Primero hablaremos de la protección de todos los órganos, el cerebro, las vísceras y la médula. Y para esto lo que era importante
sobre todo era la hipotermia. Realizaron esta cirugía, pues se enfriaba al paciente, era una hipotermia profunda, que al principio de los tiempos pues llegaba a ser hasta de 15 grados, ¿vale? Y que muchas veces, pues sobre todo para protección cerebral, iba acompañada de determinados fármacos, como los barbitúricos y los corticoides, y además se le ponía una bolsa de hielo a la cabeza al paciente para acabar de proteger todavía más el cerebro. Esta protección, tanto del cerebro como de los órganos por el frío, está basada en este estudio clásico de Bigelow, que dice que, pues, que a menor temperatura pues, el metabolismo cerebral pues, va descendiendo. Entonces, mientras más descienda el metabolismo cerebral, más tiempo de parada circulatoria tenemos segura para que no haya daños a posteriori. Por otro lado, tenemos lo que es la reimplantación de troncos subaórticos. Inicialmente, esta reimplantación se realizaba pues, en pastilla, o sea, todos los 3 troncos juntos, dejando pues, trozo todavía de, digamos, el techo del arco aórtico, y se hacía así básicamente pues, porque la hipótesis que teníamos era esta. Si uno quería realizar una reimplantación de los troncos subaórticos de forma individualizada, pues tendría que realizar muchas más suturas, utilizar más tubos de Draco, con lo que implica esto de tiempo y además de posibilidades de sangrado, porque a más número de suturas, pues más posibilidades de sangrados. De hecho, a veces se realizan pues, verdaderos escalextris para poder hacer esta reimplantación de los troncos y que realmente se hacían estos escalextris para intentar realizar una perfusión cerebral que era intentar proteger a lo máximo el cerebro. Bueno, ¿y qué hemos ido avanzando en la protección cerebral? Hemos pasado de simplemente utilizar la hipotermia profunda con ayuda de determinados fármacos a realizar una circulación cerebral retrógrada, que consiste en llevar sangre al cerebro durante la parada, pero a través de las venas, a través de la vena cava superior. Esto ya se describió en los años 90 por el doctor Ueda, y las ventajas que propugnaba es que durante la parada esta circulación pues, permitía llevar sangre al cerebro, llevar nutrientes, y que además también servía para liberar tóxicos y posibles embolias que se podían haber producido durante la manipulación del arco aórtico y de la aorta ascendente. El problema también que se veía es que también tenía una alta tasa de edema cerebral. Y después pues, tenemos la circulación cerebral anterógrada, que puede ser tanto unilateral como bilateral. La unilateral pues, se puede realizar a través de la arteria axilar derecha, se puede realizar con una canulación directa generalmente del tronco brachiocefálico o con una canulación directa del tronco brachiocefálico a través de un dacron o con una cánula, pero no a través del ostium, sino en su recorrido. Y la circulación cerebral anterógrada pues la realizamos a través de unas cánulas que las metemos directamente por los ostias del primer y del segundo tronco supraórtico. En estas fotos siempre la cabeza está en la parte superior. ¿Vale? Y bueno, ¿qué es lo que se hace actualmente? Pues en este estudio de Paulus, que ya es del 2015, pues se ve que la inmensa mayoría de hoy en día de cirugía de arco pues se realiza con una protección cerebral anterógrada con una perfusión bilateral. Y ya tanto en aguda como mucho más en una situación de aneurisma o de disección crónica. Todavía se sigue utilizando la protección de forma unilateral, pero hay una mayoría que es de forma bilateral. Y es una cosa que parece lógica porque es más fisiológico, ¿no? Y mientras más nos acercamos a la fisiología, pues en un principio deberíamos tener mejores resultados. Aunque realmente en la literatura hoy en día todavía no hay una clara literatura a favor de que la circulación bilateral sea mucho mejor que la circulación unilateral. Lo que sí también hacemos, pues evidentemente lo que ha permitido esta circulación cerebral anterógrada es que realmente ya no bajamos tanto la temperatura del paciente, ya no se realizan hipotermias profundas a 15 o 20 grados, sino que hoy en día nos fijamos bien en la actividad del electroencefalograma y cuando esta actividad es cero, pues generalmente lo que hacemos es ya hacer la parada. Esto, la inmensa mayoría de pacientes
pues suelen estar entre los 25 y los 26 grados. Además, evidentemente, seguimos utilizando fármacos, seguimos utilizando los barbitúricos, seguimos utilizando los corticoides, también utilizamos lidocaína, utilizamos mannitol, utilizamos furosemida y magnesio para intentar estabilizar también la membrana de las células y también evitar el edema. Lo que sí ya la inmensa mayoría de grupos han abandonado es la colocación de hielo en la cabeza durante la parada circulatoria. Y bueno, ya respecto a la otra parte, respecto a la implantación de los troncos y las anastomosis distales, pues evidentemente hemos podido avanzar gracias también al avance de la industria, a las nuevas prótesis que se han ido desarrollando a lo largo de estos años, sobre todo a partir de inicios de este siglo. Inicialmente fue la prótesis de Vita, ¿vale?, que su gran aporte, bueno, además de la trompa elefante congelada, pues fue el anillo, este collar tipo Luis XVI, que nos facilita mucho la vida, tal y como ha dicho el doctor Rodríguez, porque nos permite ajustar más la disparidad de diámetros entre la prótesis que ponemos y la aorta que vamos a suturar, ¿vale? Y nos permite también mejorar la hemostasia. Además de mejorar la hemostasia, evidentemente seguimos ayudándonos, seguimos reforzando esa sutura con una bandereta de teflón y además también realizamos esta sutura no de forma continua a toda circunferencia, sino que la realizamos a cuartos o a tercios con diferentes suturas para que no se aflojen si hay un pequeño desgarro en la aorta, ya que esta calidad de pared suele ser mala, para así pues, garantizarnos mejor la hemostasia. Y después, con estas otras dos prótesis, tanto el Toraflex como el Jaguar Sierra, pues que ya tienen los troncos supraórticos de forma individualizada y que pues también nos ayudan más a realizar la reimplantación de troncos. Y debido al cuello y a las características y cada vez a la evolución, pues ya no se realiza la sutura general, como se realizaba antes en zona 3, que es justo después de la subclavia, sino que actualmente estamos realizando la sutura distal de la cirugía de arco en zona 2, es decir, entre el segundo y el tercer tronco. Esto nos permite que es una sutura mucho más cómoda, con lo cual vamos mucho más rápido y que también nos permite luego pues, una mejor hemostasia. Si hay algún punto sangrado, siempre es más fácil acceder y solucionarlo. Y en cuanto a la reimplantación de esos troncos, pues bueno, haciendo la sutura distal en zona 2, podemos seguir reimplantando los 3 troncos de forma, digamos, anatómica, como se hace igual que se hacía con la sutura en zona 3, pero en nuestra experiencia hemos visto que algunos pacientes, a pesar de que en el quirófano todo se viera perfecto y maravilloso, pues cuando se ha hecho el tacto de control, se ha visto que en la zona de sutura de la subclavia izquierda, pues hay o kinkings o pequeñas estenosis o incluso trombos, como se ve en este caso en esta imagen, con lo cual en nuestro grupo hemos optado últimamente, también nos lo han dicho otros grupos que lo han hecho, como en Italia, pues de reimplantar la subclavia izquierda de forma anatómica, es decir, lo que hacemos es ligar la subclavia izquierda en su origen y la reimplantación la hacemos a nivel del hueco subclavicular izquierdo. Para ello lo que hacemos es pasar una de las patas de la prótesis a través generalmente del segundo espacio intercostal, intentando ir de forma extrapleural, para no abrir la pleura y condicionar que no haya después adherencias y tenemos que hacer un tórax abdominal. Pasamos a esto, hacemos la sutura en el cuerpo de la subclavia y la foto final es la foto central que veis todos en la pantalla, en la que en este caso hemos utilizado para realizar la anastomosis de la subclavia lo que es la pata generalmente que se utiliza para entrar en bomba en estas prótesis. Y esto es una imagen de un TAC posquirúrgico reconstruido en el que vemos pues, que la anastomosis de la subclavia está realizada pues, en todo el cuerpo en vez del ostium que está ocluido. Y bueno, pues ¿qué retos nos esperan para el futuro? Pues a pesar de que se ha mejorado mucho la protección cerebral y de que dices que ya estamos bien, pues realmente en nuestra serie hemos visto que a pesar de todo lo que hacemos, la tasa de
de ictus pues sigue estando alrededor del 4%. Entonces, pues siempre nos quedan muchas cosas que mejorar. Creo que desde el punto de vista preoperatorio quizás siempre tenemos que tener una imagen de lo que es el polígono de Willis. Sabemos que hay un tanto por ciento de la población no desdeñable que no tiene el polígono de Willis completo y eso pues evidentemente implica problemas a nivel de la perfusión cerebral. Si vemos que no hay un polígono de Willis completo, pues evidentemente siempre iremos más hacia la perfusión cerebral anterior bilateral que no hacia la lateral. Y también después hay pues, pequeñas variaciones pues, que pueden condicionar el tipo de protección que hacemos. Esto en el preoperatorio. Y dentro del intraoperatorio, pues evidentemente la monitorización de lo que es esta perfusión cerebral. Cada vez aparecen aparatos que nos indican más cosas, no solo el INVOS, el BIS, sino también las ondas del electroencefalograma. Y también tenemos el ecodoppler cerebral para poder ver si realmente esta perfusión que estamos dando, que lo hacemos de forma empírica a unos 10 mililitros kilo, pues si realmente está llegando donde tiene que llegar. Por otro lado, también podemos, la medicación, además de la que estamos utilizando, últimamente también nos estamos planteando el uso de vasodilatadores a nivel cerebral, junto con la perfusión, porque creemos que quizá muchos de estos casos de ictus que se ven en el posoperatorio son debidos a mecanismos de vasoconstricción que se dan durante la cirugía por la hipotermia o simplemente por la circulación que utilizamos. Y ya por último, quizá también podríamos plantearnos, para acabar de ser totalmente fisiológico, es perfundir los 3 troncos supraórticos. De hecho, el grupo de Múnich ya lo está haciendo y lo tiene de forma protocolizada. Y respecto a la percepción medular y estelar, pues es una cosa en la que hemos avanzado poco. Realmente, para proteger la médula y las vísceras, continuamos confiando en la hipotermia, que recordemos que ya no es la misma que al principio, ya no son 15 grados, sino que ya son unos 25, 26. Y en la médula también pues confiamos en que haya una perfusión por las arterias vertebrales. Pero claro, riñones, estómago, hígado, todo el resto, realmente sí que no reciben sangre durante el tiempo que estamos haciendo la anastomosis distal, con lo cual también quizá podríamos inventar algún mecanismo para poder realizar una perfusión distal, aunque sea a bajo flujo durante el tiempo que dura la parada, para que estas vísceras pues, también estén mejor protegidas y el posoperatorio pues, no haya incidencia tanto de insuficiencia renal o incluso de isquemia mesentérica. Y esto es todo. Muchísimas gracias por su atención. Le doy paso al doctor Dilmé. Muy bien, pues buenas tardes a todo el mundo. Agradecer al grupo del Vallebrón, especialmente al doctor Vilmón, el poder estar aquí con vosotros y miraremos qué podemos aportar en cuanto al abordaje endovascular del arco. Como ha bien explicado el equipo de cirugía cardíaca del Vallebrón, la cirugía abierta sigue siendo el gol estándar, yo creo, ya sea en forma de miarco, de arco completo, de trompa de elefante normal o congelada, ya sea con plataforma Evita o con plataforma Toraflex. Pero tenemos otras alternativas en el mundo endovascular que debemos plantear en forma de otras variables, dependiendo del estado físico del paciente, de la anatomía del arco y sobre todo de la experiencia de los equipos implicados en estas reparaciones. En cuanto al cuándo, las últimas guías publicadas en el 2019 nos adelantan algunos de los escenarios que es mejor irnos hacia un lado o hacia el otro, como podrían ser, por ejemplo, en caso de tener un bypass coronario previo o un riesgo alto de una resternotomía o una fracción de eyección pobre o una alteración pulmonar o de hígado potente, nos iríamos hacia un escenario más endovascular. Sin embargo, la cirugía abierta la tenemos que plantear en aquellos pacientes, como se ha dicho durante toda la tarde hoy, con patologías del colágeno, pero también en vasos de accesos femorales pequeños, en aortas ya muy dilatadas, en aortas operadas que tengan kinkings de las prótesis de Dacron, cuando sea necesaria una reparación valvular concomitante o cuando tengamos una válvula metálica que las guías sean complicadas de trabajar. Evidentemente tiene que ser una valoración en cada caso individual.
Y en cuanto al cómo podemos tratar este arco en los escenarios que vayamos a territorio endovascular, hay muchas técnicas que podemos utilizar y simplemente os daré unas pinceladas por encima de las que tenemos actualmente. Empezaré por las técnicas de prótesis paralelas. Sabéis que se llaman chimeneas cuando el flujo es anterógrado y se llaman periscopios cuando el flujo es retrógrado. Y podemos tratar 1, 2 o 3 arcos, como veis en este artículo. Estas son las imágenes de reconstrucción del grupo en una reconstrucción de 2 chimeneas y un periscopio, pero es una indicación que está fuera de IFU. Se recomienda utilizar plataformas que coapten bien las prótesis con los stents que utilicemos. La mejor plataforma o la que está más en boga es la plataforma de Gore, porque se adapta muy bien tanto sus prótesis a fetal como las ramas de Excluder o incluso últimamente los BBX. Este es un caso de urgencia, que no podemos esperar a tener otro material, y se hizo en el hospital de Canruti con 2 chimeneas anterógradas con muy buen resultado. Tenemos también los moduladores de flujo. Respecto a esta técnica hay mucha controversia y ningún resultado muy claro a largo plazo. Nosotros solo tenemos un caso, que es el que os muestro aquí. Si bien es cierto que no hemos tapado ningún tronco supraórtico con este stent en todo el arco, sí que tampoco hemos disminuido el tamaño del aneurisma o hemos promovido la trombosis del mismo, que es el objetivo de esta técnica. Tenemos después técnicas híbridas que consisten en hacer una parte endovascular y una parte con cirugía abierta, como pueden ser los de branching. Estos pueden ser extratorácicos, cuando nos vamos simplemente a hacer un bypass en cuello, carótido o carótido subclavio, o mediante apertura del tórax con esternotomías, con clampajes lateral de la aorta y montajes de bifurcados, por ejemplo, a tronco brachiocefálico y carótida izquierda. Una vez hemos hecho este branching, con un clampaje lateral sin tener que parar el corazón, se ponen las prótesis en arco aórtico. Sin embargo, las revisiones que se han hecho de estas técnicas son técnicas que, quizás por la fragilidad de los pacientes, no dejan de ser técnicas lo suficientemente con unos resultados óptimos como para emplearlas en todos estos tipos de pacientes. Por lo que la cirugía endovascular propiamente de arco ha ido evolucionando en estos últimos años y tenemos diferentes escenarios que podemos plantear. ¿De acuerdo? Empezaré comentando la técnica quizás aparentemente más sencilla, que no siempre lo es, ni mucho menos, que es la realización de fenestraciones in situ. Se pone una endoprótesis en arco aórtico y vía retrógrada desde los troncos supraórticos, ya sea con una fuente de calor como puede ser un láser, con una guía rígida, con una aguja, se hace una fenestración en la tela de la endoprótesis y se coloca un stent en estos troncos supraórticos. Aquí veis simplemente una aguja balón que puede ser útil para hacer este tipo de abordajes retrógrados. También existe la posibilidad de hacer las fenestraciones intraoperatorias preimplante en el mismo acto, es decir, vamos a colocar una prótesis aórtica, la desenvainamos parcialmente, la recortamos con un bisturí frío, con un electrocauterio, ¿de acuerdo? Y después la implantamos. Esta es una prótesis que están publicadas algunos resultados. Es una prótesis china que se llama Ancura, que por la característica de su PTC, los que lo hacen dicen que es fácil de realizar. Y aquí tenéis alguna imagen geográfica de lo que está publicado. Este es otro tipo de endoprótesis que se llama Najuta. En vez de ser china, es japonesa. Tiene un esqueleto de metal, como veis en las imágenes, que se pueden adaptar a diferentes curvas. Un PTC externo que ya viene prefenestrado, o sea, no lo tenemos que fenestrar nosotros, y hay diferentes combinaciones. Entre el esqueleto, los catéteres y las fenestraciones podemos llevar a tener una tasa de casi 100 posibilidades distintas para hacer estas fenestraciones. Y aquí es cómo quedaría la prótesis colocada y la importancia de hacer un buen pre-planning como en todos estos procedimientos. Sin embargo, por donde se va trabajando más son por la existencia de dispositivos ramificados o fenestrados del arco. Podemos tener dispositivos de una sola rama,
como la prótesis de más a la izquierda de la pantalla, que es la prótesis Castor, es una prótesis china sin introducción en Europa. En el medio tenéis la versión de Medtronic, la prótesis Mona Lisa, que lleva muchos años en investigación, pero no se ha estandarizado y no podemos disponer de ella, que tiene un acceso anterógrada al flujo en esta rama, o la última, que es la prótesis de Gore, que en vez de tener un acceso anterógrado, tiene un acceso retrógrado a esta rama. También tenemos dispositivos que pueden tener más de una ramificación, como puede ser la prótesis Inoue, también es japonesa, que es la que tenéis a la izquierda, que tiene muy poco soporte externo, o la prótesis de más de la derecha, que es coreana. Estas prótesis no disponemos de ellas en Europa, por lo que os hablaré muy poco de ellas. Aquí simplemente mostrar un esquema de cómo se implantan estas prótesis. Vienen con guías precargadas, se canalizan primero los troncos supraórticos, los 3 troncos supraórticos, y posteriormente se libera la prótesis principal para que el flujo la expanda y vaya directamente a rellenar todos los troncos supraórticos. Pero ya centrándonos más en lo que tenemos en España, tenemos principalmente estas 3 plataformas. La plataforma de Cook, la plataforma relay doble rama de Vascutek Terumo y últimamente la Nexus de Cryolife. Empezando por la plataforma de Zenith, está en su catálogo de prótesis a medidas, con lo cual se tiene que esperar bastante tiempo a su fabricación. Consiste en una prótesis que puede tener 2 ramas internas, como la que veis aquí o la que tenéis en esta imagen. Se coloca la endoprótesis en arco aórtico y a través de un abordaje retrógrado de la carótida izquierda y de la arteria del brazo derecho o de la carótida derecha, se puede acceder retrógradamente a estas fenestraciones. Esta prótesis puede tener 2 ramas internas anterógradas para el tronco brachiocefálico y para la carótida izquierda, y puede tener una rama retrógrada para la subclavia. De esta manera nos ahorramos el hecho de tener que hacer un bypass carótido subclavio accesorio. Sin embargo, es una prótesis que una plataforma que su desventaja es que no tenemos stents dedicados para poner en el tronco o en la carótida. Tenemos que utilizar stents de otras casas comerciales. Esto no pasa en la segunda plataforma que os comentaré, que es la plataforma de Terumo Aortic, que está basada en la plataforma Relay que tenía Bolton para tratar el arco aórtico. Han complementado esta plataforma con una gran fenestración que tiene dos ramas internas. En estas prótesis, estas imágenes son cortesía de Cardiva, veis cómo se conectan los accesorios, las prótesis que ponemos retrógradamente desde los troncos supraórticos, primero en el brachiocefálico y después en la carótida izquierda. Y a diferencia de la plataforma Cook, estas sí que son prótesis que son de la misma casa comercial y están testadas la unas para trabajar con las otras. Son plataformas de prótesis de la plataforma abdominal, de la plataforma Treo, que son muy flexibles, se adaptan muy bien y además tienen unos pequeños ganchitos que son lock stent que hacen que se puedan desconectar a poco. Si hay alguna duda, uno de nuestros moderadores tiene una amplia experiencia en este tipo de prótesis aquí en España. Aquí es como veríamos una reconstrucción preimplante y una reconstrucción postimplante. Y ya para acabar con estas prótesis de arco, lo que tenemos es la plataforma Nexus que distribuye Cryolife. Se trata de un sistema bimodular, en vez de tener una sola prótesis aórtica, tiene 2 prótesis que se tienen que conectar entre ellas y implica que tengamos que hacer un debranching de troncos supraórticos previos al implante, como os enseñaré ahora. Se hace un acceso braquial y 2 accesos femorales y permite tratar pacientes como este, por ejemplo, que no teníamos un aneurisma con cuello suficiente para no tapar los troncos supraórticos, teníamos que anclarnos en zona cero y de esta manera pudimos hacerlo utilizando este tipo de dispositivo. Como os he dicho, precisa un debranching previo, hicimos un bypass carótido retroesofágico primero y posteriormente, y en el mismo acto, un carótido subclavio izquierda para que todos los troncos supraórticos tuvieran flujo y posteriormente
a las dos partes de esta prótesis, como podéis ver aquí en los vídeos. La primera parte se coloca en el techo del callado y en la aorta descendente, y el segundo, con marcapasos para evitar movilizaciones, se pone en la aorta ascendente. Aquí tenemos cómo quedaría en una imagen fija y la reconstrucción con una arteriografía intraoperatoria. Estos pacientes se han tratado hace muy poco porque la prótesis la tenemos disponible hace muy poco, y este es el primer control a los 3 meses, que si os fijáis se ve el aneurisma excluido a pesar de que tiene una gran impronta en la pulmonar. Ya para acabar os enseñaré este otro caso, que es un caso un poquito más peculiar, en el sentido que teníamos un paciente que se le había puesto una endoprótesis de aorta torácica descendente, tapando la subclavia muchos años atrás, y tuvo la mala suerte de disecarse con una disección tipo A. El equipo de cirugía cardíaca, cuando lo operó, tuvo que cortar una parte de la prótesis para poder realizar la sutura con comodidad. Al cortarla, en este pequeño gap que había, teníamos una fuga de contraste, y decidimos solucionarlo también con este tipo de prótesis. Aquí veis unas imágenes muy parecidas a las de antes. Tenemos el debranching supraórtico hecho previamente, y posteriormente ponemos la primera parte de la endoprótesis distalmente, y después, con un pacing cardíaco para ser muy precisos, la segunda parte. Si os fijáis, esta es una endoprótesis que ya abarca toda la aorta ascendente, muy cerquita de las coronarias, que es un territorio en el cual cada vez tendremos que estar más acostumbrados los cirujanos cardíacos y los cirujanos vasculares. Esta es una diapositiva con muchos datos que no os voy a marear, simplemente deciros que en el 2018, que es la última revisión que hubo con este tipo de dispositivos, faltan los resultados con curvas de aprendizaje buenas en los diferentes dispositivos. Se trataron 300 pacientes, más de 400 vasos, un tercio en la zona cero, es decir, muy proximal, y la mortalidad y la morbimortalidad, sobre todo cerebral y medular, fueron bastante aceptables, ¿de acuerdo? Y como después tenemos tiempo para la discusión, podemos hablar de los pros y los contras de este tratamiento del arco, pero como se ha ido insistiendo durante toda la tarde, creo que lo más importante en este tipo de patología es disponer de un equipo aórtico dirigido como el que veis en la fotografía. Muchísimas gracias, y doy paso, si queréis, a la doctora Ana López, que nos hablará del manejo de las hemorragias en este tipo de cirugía. Perfecto. Pues buenas tardes, gracias por asistir a esta reunión multidisciplinar en esta época tan difícil, y por estar esta tarde de verano aquí. Dar las gracias al comité organizador por la confianza depositada, y sin más dilación vamos a dar paso a la charla. Vamos a hablar del manejo de la hemorragia aguda en la cirugía de aorta compleja. Y estos son los objetivos que pretendo alcanzar. El primer objetivo es intentar ver por qué la hemorragia tiene cabida y es tan importante en la cirugía de aorta. Veremos cómo podemos prevenirla y cómo podemos manejarla. La patología de aorta tiene una amplia extensión. Podemos ver afectación de aorta ascendente, arco, aorta descendente, una combinación de ellas, múltiples patologías crónicas como el aneurisma degenerativo, o en forma de síndrome aórtico agudo como la disección de aorta, el hematoma, la úlcera penetrante, incluso en el seno de un traumatismo. Y para añadir más leña al fuego, múltiples técnicas que precisan para su reparación: la circulación extracorpórea convencional, la parada circulatoria, hipotermia moderada profunda, el bypass izquierdo, asistencias parciales. Todo ello en el seno de un paciente que en ocasiones presenta cierta edad, comorbilidad asociada importante, toma de fármacos antiagregantes o anticoagulantes que suman y agravan la complejidad del manejo hemostásico de esta patología compleja. La coagulopatía asociada a la cirugía de aorta es, por tanto, multifactorial. Las cifras de hemorragia severa en cirugía cardíaca no son nada despreciables, entre un 5 y un 7%, requiriendo en ocasiones hasta en un 2-15% de reintervenciones urgentes por sangrado, y, curiosamente, un 50% de los pacientes requieren algún tipo de transfusión sanguínea en el perioperatorio. El fin del manejo óptimo de la hemorragia aguda es evitar la situación de shock, esa situación de hipoperfusión que supone una activación del sistema endotelial sistémico, una endoteliopatía donde participan el sistema inflamatorio, activación de citoquinas, leucocitos, complemento, la activación y disfunción plaquetal, una coagulopatía de consumo, una hiperfibrinolisis y una activación simpático-adrenal a la pérdida de la función de glicocálex.
Se ha descrito detalladamente la endotelopatía producida por el estado de shock en pacientes críticos como un mecanismo fisiopatológico vinculado a un mal resultado clínico. Por ello, dado que sabemos que se asocia a gran mortalidad, debemos prevenir esta situación de shock y anticiparnos en una hemorragia aguda que nos lleve a esta situación de shock. Evitar, por tanto, el shock hemorrágico con la coagulopatía asociada a la cirugía de aorta es complejo y multifactorial. Mención aparte requiere la disección de aorta, donde la propia patología activa la coagulación, dando a su vez una intensa fibrinolisis, una activación de plaquetas, un consumo de factores que estimula una situación de coagulación intravascular diseminada. ¿Qué podemos hacer para prevenir estas posibles hemorragias? Estas recomendaciones que veremos tanto en el punto de prevención de la hemorragia como en el punto de tratamiento están basadas en las últimas guías europeas del 2017 del manejo del sangrado y en las guías del 2019 americanas del manejo perioperatorio del sangrado y la hemostasia. Muchas de las acciones encaminadas a la prevención son solo aplicables a pacientes con patología electiva, en el cual dispones de cierto tiempo para preparar, y muchas de ellas quedan excluidas en los síndromes aórticos agudos. Disponemos de ciertas pruebas de laboratorio y test point of care para prevenir la hemorragia perioperatoria, un manejo correcto preoperatorio de la antiagregación y de la anticoagulación, el manejo de la anemia preoperatoria y otros que veremos a continuación. Las pruebas de laboratorio, podríamos ver que los niveles de fibrinógenos se pueden considerar para identificar pacientes de alto riesgo de sangrado. No debemos usar de forma rutinaria los test viscoelásticos o de función plaquetaria para prevenir el sangrado en los pacientes sin efectos de fármacos antitrombóticos. Y el test los test de función plaquetar, como el Verify por una técnica de agregometría, se podría considerar para guiar la decisión del momento de la cirugía en los pacientes con inhibidores de la acción plaquetaria mediada por la ADP o en caso de pacientes con doble antiagregación. Aunque no es motivo de la charla realizar una exhaustiva revisión del manejo de los antiagregantes y anticoagulantes en cirugía cardíaca, sí mencionar que debemos realizar un exquisito manejo de los mismos, porque el mal manejo, la mal retirada, está asociada a mayores tasas transfusionales perioperatorias. Recordar que muchos de estos fármacos no alteran la hemostasia en sí, no dan una cifra alterada sobre el papel y que no siempre cifras en rango equivalen a la normalidad. Como por ejemplo en el caso de las heparinas, es tan importante que tengamos en cuenta los tiempos de retirada, tanto como la función renal. En cuanto a los antiagregantes, en esta gráfica es más visual el manejo, donde el principal problema reside en la doble antiagregación o en el uso de los inhibidores plaquetarios, los P2 y 12 de la adenosina difosfato, que está demostrado que incumplir los tiempos de retirada aumenta el riesgo de transfusión peroperatoria. La aspirina no se ha asociado a mayor riesgo de sangrado en la cirugía cardíaca. Y este es el artículo del último manejo de consenso por múltiples sociedades para el manejo perioperatorio de procedimientos antitrombóticos que también disponen de una APP para mayor rapidez de uso. En cuanto a los anticoagulantes, además de cumplir con los tiempos de retirada y la terapia puente en caso de necesidad, recordar el uso del complejo frente al plasma para la corrección del efecto de los anticoagulantes antivitamina K en urgencias y que a pesar del uso de altas dosis de complejo para la corrección de los efectos de los nuevos anticoagulantes orales, que se utiliza en muchas guías, recientemente se disponen de reversores específicos para el dabigatran, el darizumab, y para los inhibidores del factor 10A, el andexanet. El manejo de la anemia perioperatoria es sumamente importante. La OMS define anemia como 12 gramos de hemoglobina en mujer y 13 en varones, y que está presente hasta en un 25-30% de los pacientes de cirugía cardíaca. Es un predictor fuerte para la transfusión de productos sanguíneos en el perioperatorio y por ello se recomienda que los pacientes sean evaluados con tiempo suficiente para poder tratar la anemia en los mismos, bien con hierro en caso de anemia ferropénica o bien con hierro y EPO en caso de anemia sin déficit de hierro, insuficiencia renal, anemia por déficit crónico. En cuanto a otras medidas que se pueden utilizar, en caso de instaurar una circulación extracorpórea, pues minimizar la dilución, usar siempre recuperadores de sangre y otras medidas de cebado autólogo retrógrado y anterógrado en función de la cirugía, el grado de urgencia y patrón de paciente que tengamos. Desde el punto de vista del tratamiento, se preconiza
el uso de test a pie de cabecera, así como el uso de algoritmos de transfusión basados en los mismos para la correcta, agresiva y dirigida terapia transfusional. Además del uso de la medición del ACT, se apuesta por la monitorización cuantitativa de las concentraciones circulantes de heparina, así como el uso de fármacos antifibrinolíticos como el tranexámico, e implementar protocolos de transfusión masiva en cada institución. Cada vez son más los centros que manejan la coagulopatía en el perioperatorio de la cirugía de aorta basada en test de coagulación, porque está demostrado que el uso de algoritmos de transfusión basados en trombolastografía o en trombolastografía rotacional reducen las complicaciones asociadas a la transfusión o a la politransfusión que en ocasión presentan nuestros pacientes de cirugía de aorta. Este es uno de los algoritmos propuestos en la última guía americana del 2019, pero lo más importante es que cada institución adapte los suyos a la técnica viscoelástica que disponga. En el caso de los test al pie de cabecera del paciente de la coagulación, además de la prueba de ACT con sangre completa, que es un método que se utiliza como un requisito mínimo en la cirugía cardíaca, sabiendo que el ACT no es específico para la actividad de la heparina no fraccionada, que puede confundirse en caso de hipotermia, hemodilución, pérdidas de plaquetas y factores de coagulación, en las últimas guías europeas consideran el uso de la monitorización cuantitativa de las concentraciones circulantes de heparina en lugar de la simple medición del ACT. No todas las guías hablan de triggers transfusionales, pero sí que debemos tener claro los objetivos acordados por el equipo de trabajo para individualizar el manejo del paciente, ¿sí? Los triggers que vamos a seguir en nuestros pacientes. No se recomienda el uso de factor 7 activado recombinante después del uso de complejo de 4 factores. Disponemos de complejo protonbínico de 3 y 4 factores. En el caso de los 4 factores ya contienen el factor 7 y por ello no se recomienda el uso compasivo, a pesar de la transfusión del sangrado masivo por el alto riesgo de trombosis asociado. Pese a todo lo que hemos visto, recordar que los buenos cimientos, los buenos pilares de nuestra pirámide en el manejo de la hemorragia es una buena hemostasia quirúrgica. Un coordinador manejo intraoperatorio llevado a cabo por todos los miembros implicados en la cirugía de aorta da como resultado un buen trabajo. Este simplemente es un caso clínico de un aneurisma toracoabdominal de extensión 1, en el cual se hizo un clampaje proximal distal subclavia y una asistencia periférica con una asistencia tipo ECMO para la reconstrucción de la aorta, y que, si bien es cierto que podíamos haber optimizado el nivel de hemoglobina preoperatorio con la aplicación de hierro en caso de anemia ferropénica, y que no hicimos en el preoperatorio, sí que la exquisita manejo quirúrgico y la monitorización permitieron una transfusión intraoperatoria de plaquetas, complejo fibrinógeno y recuperador de sangre sin tener que realizar una transfusión sanguínea, además de con un trombolastograma correcto en el posoperatorio y sin necesidad de más transfusión en el posoperatorio. Esto viene un poco a tener en mente lo que en muchas ocasiones nuestros pacientes con una disección aguda, cuántos de ellos reciben politransfusión, porque uno, no podemos prepararlos, no podemos retirar los antiagregantes de forma correcta, y que además se comportan con una coagulopatía muy importante que en ocasiones precisan hasta un cierre mediante packing y cierre diferido. Y nada más. Esto es todo por hoy. Pues muchísimas gracias a todos los ponentes. El doctor Alonso lo tenemos por aquí. Sí. Pues empezamos el turno de preguntas, ¿te parece? Sí, creo que estamos justos de tiempo, pero para un par de preguntas creo que podemos formularlas. Empieza tú, Antonio. Yo tengo una pregunta que va dirigida tanto al doctor Rodríguez como al doctor Dilmé, y se refiere a la utilización o a la conveniencia de utilizar un quirófano híbrido para las cirugías de arco, tanto abiertas como la necesidad que pueden tener alguna de ellas para acabar siendo endovascular. En concreto se refieren a las ocasiones, en el caso de disecciones crónicas, donde se prevé que la realización de la trompa no va a ser capaz de expandir la luz verdadera y se va a necesitar un ATVARS, y en esta situación sería útil
el quirófano híbrido. Si pensáis que el quirófano híbrido será útil en cualquier tipo de cirugía de arco, e incluso cuando la cirugía que se indica pudiera ser únicamente endovascular. Contestas tú. Nosotros en el Valle hemos tenido un caso en el que sí que ha sido imprescindible el empleo de inmediatamente en la misma cirugía. Vimos que el Toraflex no había sido capaz de llegar a donde tenía que llegar. Se trataba de una ruptura con una fístula ortoesofágica y le pusimos un Toraflex que aparentemente llegaba hasta la zona sana, pero como ya he comentado antes, no teníamos fuerza suficiente radial como para sellar bien la unión, y con la misma mesa de quirófano lo llevamos del quirófano de cirugía cardíaca al quirófano híbrido. Realmente, posteriormente, ahora, si los casos dudamos que puedan necesitar esto, pues sí que nos planteamos, conjuntamente con cirugía vascular, pues a lo mejor ya operar directamente en su quirófano, en el quirófano híbrido, y pues poder compatibilizar los dos tratamientos, si pensamos que es una buena posibilidad, aunque no siempre pues el día a día nos lo permita, pero si hacemos las cosas con tiempo, pienso que ese es el futuro. Yo creo que también exactamente lo mismo, tanto respecto al espacio físico como al espacio mental de los cirujanos. Creo que es súper importante que nos acostumbremos cada vez a trabajar juntos y a planificar los casos juntos. El dónde hacerlos, evidentemente que con la mejor tecnología posible, pero dentro de unos años será anecdótico. Lo importante es el equipo que va a trabajar juntos. Bien. Hay una última pregunta, quizás, que es una pregunta breve, pero que puede ser interesante, y sería para el doctor Rodríguez también, y procede de Gustavo Vizcarra, y dice exactamente: ¿en qué enfermos jóvenes con síndrome aórtico agudo que requieren Ventral más una Frozen Elephant Trunk, qué tipo de válvula aórtica, mecánica o biológica, y por qué? Es una buena pregunta y difícil. Realmente lo que nos planteamos en estos casos es hacer un David. Es decir, si es joven, lo que intentamos a ultranza es síndrome aórtico agudo. Sí. En esos, realmente, si hay que hacerle todo, usar una prótesis biológica en una persona joven luego se pagan más adelante, con lo cual, si no hay más remedio, le ponemos una prótesis metálica. Puesto que aunque haya que hacer luego una cirugía de tórax abdominal, ya hemos hecho alguno, por suerte las prótesis metálicas tienen un índice de trombosis y embolia muy, muy bajo. Pero sí que es verdad que la primera intención es respetar la válvula haciendo un David. Si hay que cambiar la válvula y no hay más remedio, si es joven, seguimos poniendo una prótesis metálica, puesto que pensamos que tener que reoperar, abrir toda una aorta de Dacron para ponerle luego, deshacer el Ventral para poner otro Ventral, pensamos que eso sí que añade más riesgo al futuro. Y bueno, me gustaría hacer un comentario para terminar con respecto a la fuerza radial de las endoprótesis o prótesis híbridas para la reconstrucción del arco. Y aunque tú has comentado, Rafa, que tienen poca fuerza radial, yo creo que, bueno, es así, pero debemos tener en cuenta que es difícil a veces determinar el diámetro de la prótesis híbrida, sobre todo en disecciones aórticas con luz irregular y pequeña, y con frecuencia una de las complicaciones que se observa es una rotura de la lamela distal, una SAIN, una reentrada, causada por rotura de la lamela, como digo, por el extremo distal del stent de la prótesis híbrida. Entonces, no siempre es sencillo seleccionar, en mi opinión, el diámetro adecuado de esta endoprótesis. No sé si tú piensas lo mismo. Sí, no es fácil, porque a veces incluso la curvatura a veces es más estrecha, pero la parte distal es más ancha, o viceversa, en los disecados. Y sí, a veces casi tenemos que tirar una moneda al aire para escoger el diámetro de la aorta distal. Pero bueno, por suerte,
aquí es donde es súper importante colaborar con cirugía vascular y a veces quizás lo que hacemos es escogemos un tubo menor y si hay que corregir, pues vascular nos ayuda a corregir. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos los ponentes y damos paso a la última mesa de la tarde. Aneurisma de la aorta descendente.